Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Ya se escucha el sonido de los pájaros en este sector precordillerano. Por ahí anda mi fiel chucao, pájaro del sur de Chile, que me sigue a todas partes. Y me gusta, sobre todo cuando es día lunes, cruzar hacia el patio de la escuela que está al lado de mi jardín. Sentir el sonido de las campanas, el sonido de los niños. A pesar de que es vacaciones, yo sigo sintiendo esa vibración que tiene toda escuela y sobre todo toda escuela viva. Y ahora voy caminando hacia ese patio de la escuela y cada vez que llego allí me encuentro con ella. Siempre me encuentro con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y me gusta siempre seleccionar algún pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Ya les he dicho que ese pensamiento pedagógico se puede encontrar reunido en dos libros, una edición más antigua de la editorial Andrés Bello, en una selección de Roque Esteban Escarpa, Magisterio y Niño, y también en una edición más reciente de la editorial de la Universidad del Paraíso, Pasión de Enseñar. Vale la pena releer y leer la prosa pedagógica de Gabriela Mistral. Entre algunos de sus pensamientos que hemos seleccionado, dice: estudiamos sin amor y aplicamos sin amor las máximas y aforismos de Pestalozzi y Froebel, esas almas tan tiernas, y por eso no alcanzamos lo que alcanzaron ellos. La insistencia permanente de Gabriela Mistral de que no sirve de nada tener buenas teorías o incluso buenos instrumentos pedagógicos si no hay un amor con A mayúscula detrás de lo que se hace. La vanidad es el peor vicio de una maestra, porque la que se cree perfecta se ha cerrado en verdad todos los caminos hacia la perfección. Es muy exigente Gabriela Mistral consigo misma y con sus colegas. Y aquí advierte sobre un peligro que puede estar en cualquier profesión. Imagínense usted, para un médico o un abogado, la vanidad. Pero incluso ella piensa que puede haber vanidad en un profesor y advierte sobre ello. Después afirma: en el progreso o el desprestigio de un colegio, todos tenemos parte. Esta idea tan interesante de que un colegio es una comunidad y por lo tanto lo que se haga, lo que alguien haga, evidentemente que va a tener finalmente una incidencia en el todo, que es lo que se llama el colegio. Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde. Esta frase a mí me importa mucho en tiempos donde a veces no está tan de moda la idea de que el trabajo permanente, sostenido, sistemático, con voluntad, el tesón, son valores tan importantes y que debiéramos tener todos, profesores, alumnos, padres, valores que no se pueden perder. Y en educación, eso está clarísimo para Gabriela Mistral, el esfuerzo que no es sostenido, dice ella, se pierde. Y un último pensamiento y que tiene que ver con nuestra invitada hoy día para conversar aquí en el patio de la Escuela del Jardín, y a quien voy a presentar inmediatamente. Ella habla de cómo deben ser las escuelas en relación con la comunidad que las rodea. Dice: los maestros deben mostrar las bellezas y miserias de su escuela para crear lenta pero seguramente la simpatía de la ciudad hacia ella, ya que solo
conocer conduce a amar. La vida de un establecimiento no ha de ser interior, subterránea ni fría, sino que ha de derramarse hacia afuera, dice Gabriela Mistral. La relación entre el establecimiento, el colegio y la comunidad. Hoy día está conmigo una joven educadora, Carolina Quintas Ibáñez, joven, pero que está a cargo de un buque grande, de un colegio ni más ni menos, del colegio Aprender, un colegio que además ha ganado, de La Pintana, ha logrado conseguir estar en la categoría de alto desempeño desde el año 2019. Es un proyecto pedagógico extremadamente interesante que tiene que ver con la educación técnica, de la que hemos hablado tantas veces aquí en el programa. Bueno, Fundación Irarrázaval nos acompaña justamente en esta misión por eso mismo, por esa vocación, por la educación técnica. Ella estudió pedagogía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pedagogía en Historia y Geografía, ingresó en la Católica para especializarse en Psicología Escolar y Convivencia, tiene un magíster de la Universidad Andrés Bello en Liderazgo y Dirección Escolar, y bueno, fue orientadora y encargada de convivencia del Liceo Bicentenario Aprender, y ahora es ni más ni menos que su directora. Caramba, que hay que ser valiente para ser director de un colegio, y además de un colegio en un contexto vulnerable como es el de La Pintana. Carolina, qué gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Un gusto para mí, Cristian, y muy honrada la invitación. Lo primero que quería preguntarte, antes de entrar un poco en conocer tu trayectoria, tu vida, tu relación con la pedagogía, ¿qué te parecen de estas reflexiones que leí yo de Gabriela Mistral? ¿Cuáles te resonaron más? Bueno, yo creo que para todo educador, rememorar las palabras, los análisis, los pensamientos de Gabriela es sumamente inspirador, sobre todo en tiempos donde el tema de la educación es un tema que nos preocupa, ¿cierto? A los profesores, que nos preocupa esta crisis en la que estamos viviendo. Y estuve apuntando algunas de las ideas de estos pensamientos, porque una de las cosas que menciona Gabriela es conocer conduce a amar, ¿ya? Y otra de las cosas que también siempre tengo muy presente de Gabriela es la vocación, que para ella es tan protagónica como las competencias de un profesor. Por sobre las competencias técnicas está la vocación del profesor y el amar lo que se hace. Yo creo que estamos en tiempos donde es muy necesario volver a amar lo que hacemos. Oye, Carolina, y en tu caso, a ver, esa vocación, ¿cómo está? Bueno, imagino que debe estar muy, muy viva para estar en el lugar donde está. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo nace esa vocación pedagógica? A ver, no sé si tengo un momento definido en mi vida donde yo decidí que este era mi camino. Ya la verdad es que sí te puedo decir que desde que tengo la autonomía de poder tomar decisiones, en mi juventud, por ejemplo, siempre estuve muy ligada al área social. Desde muy pequeña, mientras realizaba mi sacramento, la confirmación, me preparé para la catequesis, fui monitora en el área pastoral y trabajé en el Mes de María en distintos lugares de mucho riesgo social. Y bueno, en mi colegio, yo estudié en un colegio técnico profesional, me preparé como técnico en asistente social. Entonces la verdad que mi interés por desarrollarme en el área de las humanidades, yo creo que estaba marcado desde pequeña. En el momento en que decidí estudiar pedagogía, creo que tiene que ver con cosas más bien circunstanciales. Me gustaba mucho la historia. Mi hermana había ingresado a estudiar matemática en el pedagógico. Yo estudié toda mi vida con mi hermana en el mismo colegio, un colegio de mujeres. Entonces no me había preparado tampoco para la universidad, es decir, ingresé con un buen puntaje, tenía además un muy buen NEM. Como te digo, no lo tenía tan definido, pero las motivaciones del momento y las circunstancias me hicieron optar por pedagogía en historia, que por supuesto, carrera que terminé exitosamente y de la que terminé encantando, y la que ejercí también como profesora en aula. Y llegas a este colegio que es el colegio
aprender, primero con un cargo como orientadora y encargada, entiendo, de convivencia, ¿no? De ese colegio, porque esos son, creo que lo que dije recién, algunos máster o magísteres que tú has estudiado. A ver, hablemos un poco de este colegio, el Colegio Aprender en La Pintana, en el contexto de La Pintana, en el lugar donde se inserta, en su relación con esa comunidad. Cuéntanos un poco más, haznos como un dibujo del colegio que tú diriges. Bueno, yo ingresé al colegio el año 2016. Los 2 primeros años ejercí como orientadora y encargada de convivencia escolar. Me considero aún orientadora de corazón. Creo que la convivencia escolar es el área que definitivamente a mí me moviliza. Y el año 2018, en una conversación con la actual directora, una directora sequísima que llevaba 10 años liderando el proyecto educativo, me ofrece la oportunidad de asumir la dirección del colegio, viendo en mí capacidades para poder ejercer ese cargo. Ni te digo, entre pesadillas, que mutismo, no le conté a nadie, pasé meses sin contar de este ofrecimiento porque, bueno, hay ciertas particularidades de mi personalidad, siempre fui más bien tímida, reservada, entonces a mí me costó mucho tomar la decisión. Más aún considerando que solo hace 2 años me había integrado al equipo directivo y dentro del equipo directivo había personas con mucha trayectoria. En definitiva, acepto el cargo con la condición de prepararme 1 año como subdirectora, de tal modo que la corporación que administra nuestro colegio pudiese estar segura de dejar el proyecto en mis manos. Y bueno, al parecer tuvo un buen desempeño, la directora finalmente opta por su retiro, y asumo oficialmente como directora del colegio el año 2019. Que ni te digo, primero fue solo arrepentimiento y dolor, porque me tocó durísimo, estallido social, posteriormente la pandemia, después todos los rezagos de la pospandemia. Han sido 5 años muy duros. De pronto, como broma, le digo a mi equipo, me voy a jubilar a los 40, porque ya siento que han sido el doble de años que he tenido en el cargo. Claro, te ha tocado, imagínate, asumir como directora tan joven de un colegio, primero un colegio como este, que implica desafíos, exigencias, etcétera, pero además te toca como directora el estallido social y luego la pandemia y toda la crisis que hay en el sistema educativo. Me imagino que el tema de la violencia, el tema de los efectos post-pandémicos, el tema emocional, etcétera. A ver, ¿qué ha significado para ti cruzar todas estas tormentas? ¿Esto ha reafirmado tu vocación pedagógica? ¿Qué te ha pasado todos estos años? ¿Cuál ha sido el proceso interno tuyo en estos momentos tan difíciles? Mira, y no solo las tormentas sociales, sino también los cambios en educación que han habido en el último tiempo. O sea, me tocó implementar la ley de los asistentes de la educación, que reduce su permanencia en el colegio. Posteriormente el sistema de admisión escolar, que es un sistema que todavía está en mejora, que tiene bastantes dificultades aún. Nos tocó transitar de la PCU a PDT y a PAES, con todo lo que eso conlleva, preparar a los estudiantes para evaluaciones que miden distintas habilidades. Entonces no ha sido solo asumir en periodos de crisis y de cambio, sino también de partir desde cero, sin experiencias previas respecto a muchas leyes, normativas, circulares en las que no había precedentes. Y hablando primero en términos personales, te digo que lógicamente he reafirmado mi vocación por la infancia, por la niñez, por estar conectada a las necesidades de las personas que más lo necesitan. Pero por sobre todo yo creo que ha reafirmado la necesidad de trabajar en equipo, de consensuar, de ser protagonistas de la sociedad que queremos construir, bueno, y muchas otras reflexiones muy profundas que me ha permitido este cargo. Ser mejor persona, ser mejor madre, valorar lo esencial de la vida. La verdad es que ha sido un enriquecimiento personal, obviamente a costa de mucho sacrificio, pero creo que ha valido la pena. Dicen que es muy importante un director de colegios, también el equipo con que cuenta, ¿no? Que marca profundamente un proceso educativo. Lo importante que es elegir un buen director para un colegio. ¿Qué has aprendido? Tú llegas, imagínate, asumes el cargo, pero son tantas dimensiones. ¿Qué priorizar? Es como cuando uno asume, no sé, la presidencia de la República o asume
un cargo en una municipalidad grande y tiene que tomar decisiones en distintos ámbitos. ¿Qué es lo que has aprendido tú de la tarea de un director? ¿Dónde colocar la energía, las prioridades? Puesto que los resultados del colegio de ustedes han sido exitosos, puede ser que puedan servir como modelo a replicar en otras realidades. ¿Qué es lo más importante de la tarea de un director hoy en educación? Yo concuerdo en que es muy importante el liderazgo dentro de una comunidad, ya dentro de un país, una comuna, en todo tipo de organización. Obviamente el liderazgo tiene un rol muy importante, muy trascendente, pero sin sonar falsamente humilde, creo que lo importante es que cada una de las personas que forman una comunidad se comprometa con el rol que se le ha asignado, con el compromiso que ha adquirido. Y en ese sentido, una de las razones por las cuales yo acepté el cargo es precisamente porque creo ser parte de un proyecto en donde cada uno de los miembros de la comunidad están comprometidos con su rol. Y hablo desde la corporación, que se encarga de administrar transparente y muy prudentemente los recursos. Hablo de un equipo directivo altamente comprometido con su quehacer. Y hablo de un equipo de profesores y un equipo de asistentes que reconoce el valor de lo que está haciendo, se compromete con lo que hace, porque si no fuese por el compromiso real que hay en cada uno de los estamentos, es probable que mi liderazgo no hubiese podido tampoco ser exitoso como denotan las cifras. En definitiva, ha sido un trabajo en equipo. Bueno, me imagino que hay funcionarios muy competentes, con lo que tú has dicho, tienes un equipo bueno que trabaja contigo, pero ¿solo eso es lo que sostiene un colegio o se necesita un proyecto educativo que sea asumido por todos, un espíritu? ¿Qué sostiene finalmente? ¿Qué es lo que sostiene al final un proyecto educativo? ¿Lo empuja hacia adelante con mística para lograr los objetivos que se tienen que conseguir? Mira, siendo muchos los factores que inciden en el éxito, y me refiero no solo a las cifras académicas, sino también a que hayan buenos indicadores en el área de convivencia escolar, que también, por supuesto, son indicadores de éxito de un proyecto educativo. Si pudiese resumirlo en una palabra, yo creo que es estar conectados, cohesionados, trabajando por un mismo objetivo, ¿ya? Yo siempre cuento una experiencia que tuvimos este año, una experiencia de violencia que no habíamos visto antes en el colegio. Bueno, de más está decir que nuestro colegio está ubicado en un sector sumamente complejo. Nuestro colegio tiene un 94% de índice de vulnerabilidad promedio, tanto en educación básica como en educación media. Es además una de las comunas más pobres de este país, golpeada por la desigualdad, el hacinamiento, la drogadicción, los basurales, etc. Y aún así, gracias al trabajo, como te digo, de toda la comunidad y de que es un proyecto sólido, nosotros no hemos sido víctimas de grandes actos de violencia, porque hay una cultura del buen trato muy consolidada. Pero este año en particular, post pandemia, tuvimos un hecho en concreto en donde ingresa una persona que no era apoderado, ingresa violentamente al establecimiento. Y sabes que ocurre algo que yo he mencionado. De hecho, impartí el año pasado una charla en AYEP sobre violencia escolar y hablaba sobre cómo prevenir la violencia. Discusión que, por cierto, debimos haber tenido hace 2 años atrás, cómo prevenir la violencia post pandemia. Y yo viví algo entre lágrimas porque lloré, porque una de las cosas también que me permitió hacer es humanizar el cargo del director, de la directora, porque somos personas y porque hay poca empatía también hacia los directivos. Yo agradecí que cada profesor tomó el lugar que debía tomar sin que nadie le diera una instrucción. Porque cuando esta persona ingresó violentamente al colegio, cada profesor se acercó y sabes que se armó como una barrera de contención para que este acto de violencia se contuviera, no afectara a los niños. Algunos tomaron a los niños, los entraron a sala, otros se pusieron a nuestras espaldas, otros contuvieron. Digo, realmente cada uno supo lo que tenía que hacer sin recibir la indicación de la dirección, y yo creo que es un poco es la esencia de un buen proyecto. Ya un proyecto en donde el objetivo es muy claro, la meta está bien definida, pero las personas que conforman ese proyecto tienen la voluntad para trabajar en pos de ese objetivo.
Nos ha tocado ver hechos de violencia en los colegios y en liceos emblemáticos importantes del país, que fueron líderes en algún momento, que tuvieron buenos resultados como han tenido ustedes, pero fueron líderes a nivel nacional a través de décadas. Y ha sido dolorosa ver las imágenes del Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que esos colegios hayan sido desbordados por la violencia? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué faltó ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Porque lo que producen esas imágenes son lo que uno ve, digamos, es desesperanza. Es decir, aquí se está destruyendo la educación pública, lo poco que va quedando de ella está en el piso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado y qué es lo que falta? ¿Cuál es la mirada que hay que colocar ahí? Mira, sin ser experta y hablando humildemente de mi experiencia, sobre todo en el área de convivencia escolar, creo que en los lugares donde ha habido una mayor escala de violencia, más que los efectos post-pandemia, lo que yo creo, insisto, desde mi humilde experiencia, es que hay problemas de la cultura escolar, ¿ya? A uno a veces le impresiona, ¿cierto? Uno dice, bueno, hay personas que han estudiado para ejercer cargos de autoridad en educación y resulta un poco inexplicable que nadie haya advertido que aquellos colegios que cerraron sus puertas por 1 o 2 años y que perdieron todo contacto con los alumnos, no hayan sido capaces de prever que volvían alumnos totalmente desconectados, desencantados, con un proyecto educativo, ¿ya? Porque fue un proyecto que cerró sus puertas. Yo creo que muchos de los colegios que vivieron escalas graves de violencia son colegios donde hay problemas de base. Yo en algún momento también con los profesores reflexionábamos sobre esta pirámide de Galtung que explica un poco el tema de la violencia y haciendo como una adaptación de esta pirámide tú puedes darte cuenta de que cuando hay problemas estructurales de identidad con un proyecto educativo en donde tú no te sientes parte de, donde tú como alumno, como estudiante no te sientes considerado, no te sientes importante para los profesores, tú no puedes pretender que ese alumno llegue con una actitud que no es de la demanda de sus propias necesidades. Ya nosotros vivimos algo totalmente distinto. Yo creo que tuvimos la fortuna de vivir esto de violencia muy aislados, precisamente porque fuimos una escuela abierta, que estuvo atenta a las necesidades de nuestra comunidad durante la pandemia, que demostró genuinamente nuestra preocupación por el bienestar de nuestros alumnos, movilizamos todos los recursos disponibles para poder seguir conectados con ellos, y eso nos permitió vivir la pandemia mejor que otros, ya, porque como te digo, hay una cultura y hay una identidad también entre nuestros estudiantes que se ha visto fortalecida por este vínculo que hay, esta conexión que hay entre los profesores y los alumnos. Me imagino que el hecho por ser usted una escuela que imparte una educación técnica de calidad, dicen ahí en su página web que estuve leyendo, entiendo que las áreas de contabilidad, de conectividad y redes digitales, etcétera. A ver, eso les da una identidad, o sea, ser una escuela técnica hay una decisión, una opción. ¿Cómo enfrentan eso? En un país, además, que ha ninguneado un poco, para usar el verbo que había administrar, la educación técnica, no siendo así, lo hemos comentado tantas veces, en países desarrollados como Alemania, otros, donde la educación técnica ocupa un lugar central, fundamental, tan importante como otros tipos de educación. Hablemos un poco de ese sello y de esa identidad propia del colegio y del quehacer del colegio que tú diriges, Carolina, el colegio Aprender. Sí, como bien dices, yo creo que aún hay prejuicios respecto a la educación técnica. Te hablo desde mi periodo estudiantil, o sea, escuchar frases como preparar a los alumnos para ejercer mano de obra barata son ideas que aún persisten. Y yo creo que nuestro proyecto ha demostrado todo lo contrario, y no solo nuestro proyecto, creo que también otros proyectos de la red Irarrázaval, a quien le agradecemos porque ha sido un tremendo apoyo para nosotros, han demostrado que preparar a los estudiantes para tener una carrera técnica no los inhabilita para continuar sus estudios, todo lo contrario. Le entrega aún más herramientas para tener un apresto al mundo laboral y para tener también una segunda alternativa respecto a su futuro. La mayor parte de nuestros estudiantes ingresa a la educación superior, ¿ya? Y una cifra no menor, entre el 20 y 30% logra inmediatamente después de haber egresado de nuestro colegio, logra ingresar a universidades que están en el Consejo de Rectores.
Y eso da cuenta un poco de que los preparamos sin un tope, sin que su práctica profesional sea el tope, hasta aquí llegamos, hasta aquí nosotros creemos que ustedes pueden. Todo lo contrario, es una etapa dentro de su futuro, porque nosotros creemos que las metas las imponen ellos mismos y que ellos son capaces de ingresar a la educación superior. Carolina, se ha debatido durante mucho tiempo, estos debates se dan como en niveles de abstracción, a veces en niveles ideológicos, el cambio en educación, qué es lo que hay que cambiar, cómo hacer una educación más justa, cómo emparejar la cancha, cómo corregir las desigualdades que vienen desde la familia en la educación. Porque son discusiones que a veces terminan en discusiones ideológicas muchas veces, pero a veces están alejadas de la realidad educacional y pedagógica. ¿Cuáles son las claves de un cambio, de una educación que empareje la cancha, que dé oportunidades, que permita el desarrollo integral de alumnos que vienen de contextos de vulnerabilidad, como el caso de La Pintana, etcétera? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, difícil pregunta, pero desde mi perspectiva, Cristian, creo que lo primero es tener la vista hacia tu comunidad. Creo que uno de los ejemplos más recientes, más concretos, fue lo vivido en pandemia. Cuando muchas escuelas se negaron a abrir sus puertas, muchas veces simplemente para llevar la contra del ministro de turno. O sea, puedes tener aprecio, puedes validar al ministro de Educación que haya estado en el momento de la pandemia. En ese sentido, todos nosotros somos libres de nuestra posición política. Pero qué dañino fue cerrar las puertas de los colegios sin pensar en los alumnos teniendo la mirada hacia las decisiones que el ministerio estaba tomando en su momento. Aquí quiero llegar con el ejemplo, Cristian, fuera de todas las diferencias que, insisto, podamos tener respecto a la gestión del gobierno en su momento de la pandemia, nosotros como equipo directivo siempre nos mantuvimos mirando las necesidades de nuestra comunidad. Y por tanto, independiente de lo que dijera el gremio, nosotros teníamos muy claro que los costos de la pandemia no podían ser traspasados a los alumnos. Y en ese sentido fuimos flexibles con los profesores. Nosotros, bueno, fue un sacrificio brutal, pero adoptamos varias medidas que permitían a los profesores realizar sus clases en las mejores condiciones posibles, entendiendo que ellos estaban en sus casas con su hijo, pero sin desconectarnos de los alumnos. ¿Ya? Y creo que eso puede ser una de las cosas que más nos falta en educación, llegar a consensos y dejar la ideología política un poquito de lado para concentrarnos en cuáles son las necesidades reales de la comunidad. O sea, y así muchos temas, el Liceo Bicentenario, la disputa por los colegios particulares subvencionados, aun cuando gran parte de las familias de nuestro país optan por matricular a su hijo en colegios particulares subvencionados, seguimos creyendo que las brechas se van a disminuir erradicándolo, cuando en realidad creo que hay de base otras problemáticas que debemos resolver, como por ejemplo el diálogo, el consenso y el poner al estudiante, al alumno, a la infancia por sobre nuestros intereses y diferencias políticas. Es una humilde opinión. Una humilde opinión de una directora de un colegio que ha tenido extraordinarios resultados en los últimos años, que ha logrado altos desempeños en un contexto de vulnerabilidad. Me gustaría, para ir cerrando esta conversación, Carolina, que nos compartieras experiencias hermosas, interesantes, que dan esperanza, de proyectos, de cosas que ustedes hayan hecho en su colegio, que a ti te hayan resonado, que tengan para ti una significación y que puedan servir como modelos a replicar. No sé, algún proyecto específico, en algún área, algo que sea bonito compartir con quienes nos están escuchando hoy día aquí Desde el Jardín. Hoy demasiadas cosas, pero yo creo que la mayor satisfacción es ver que los estudiantes que egresan logran cumplir sus sueños, cuentan con las competencias y las expectativas personales que nosotros hemos depositado en ellos, que les permite construir su proyecto de vida, insertarse positivamente a la sociedad, que es como nuestra misión como proyecto.
En concreto, Cristian, creo que me quedo con la alegría, la sonrisa, el cariño de nuestros alumnos, nuestros exalumnos que matriculan a los estudiantes de nuestro colegio precisamente por la calidad humana que hay en nuestro proyecto, y tantos alumnos que nos visitan cuando han ingresado a la educación superior o cuando son contratados por un trabajo, reconociendo el esfuerzo y el amor que cada uno de los profesores y directivos y asistentes de la educación le ha puesto a su trabajo. Yo creo que qué reconfortante llegar a tu casa y darte cuenta que aportaste con un granito de arena para construir esa sociedad por la que tanto luchamos. En un momento también, en una etapa en donde nos cuesta tanto ser protagonistas y asumir un rol más activo respecto a la sociedad que aspiramos, ¿cierto? Estamos siempre esperando que las soluciones lleguen desde afuera. Eso me fijé y me pareció interesante en la página web, cuando hablan de los valores, hablan del protagonismo, de la responsabilidad personal. Claro, porque hay un discurso que tiende a decir la responsabilidad la tienes otro, pero no tengo yo la responsabilidad. Ese concepto brevemente me gustaría profundizarlo. ¿Cuán importante es para ti en la tarea de dirigir este colegio? Sí, creo que una de las bases de mi afinidad con el proyecto también es una creencia de vida. Ya yo, al igual que mi hermano, siempre fuimos formados desde la premisa de que si quieres algo distinto, hazlo, parte por ti, esfuérzate todos los días por ser consecuente. Y una de las cosas que nosotros le inculcamos a nuestros estudiantes de manera permanente, no solo en las clases, sino también en patio, desde la bienvenida, que siempre les damos como equipo directivo a los alumnos, tiene que ver con desafíate a ti mismo para construir tu propio proyecto de vida sin limitaciones, que la pobreza no sea para ti una limitante para mejorar tu calidad de vida y la de tu entorno, y que dejemos de una vez también de echarle la culpa al empedrado. O sea, creo que nadie puede negar que Chile, independiente de sus diferencias y desigualdades por las que aún creo que falta por trabajar, creo que no es indiscutible que es un país que sí ofrece alternativas y sí actualmente hay mucha más accesibilidad, beneficios y a posibilidades de estudio, y creo que nos falta todavía formar a la juventud para que realmente sea un aporte activo y sea protagonista de su propio proyecto independiente de las adversidades. O sea, en definitiva, que la pobreza no sea el obstáculo o la limitante o el techo, ni para el alumno ni para el profesor, para decir hasta aquí llego, no puedo más, y que el Estado resuelva mi problema. Carolina, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación aquí sentados en el patio de la escuela en esta tarde, en los últimos días de enero. Este es nuestro penúltimo programa de enero del 2023. Gracias por acompañarme, felicitaciones a ti, a todo tu equipo, obviamente no solo por los resultados, sino por la mística, por el espíritu, por las convicciones con los que han sostenido este hermoso proyecto del Colegio Aprender en La Pintana. Un gusto haber estado contigo aquí conversando en el patio de la escuela. Muchas gracias a ti, Cristian, y un cariñoso saludo a toda la comunidad Aprender y a mi familia también. Y recordarles que este programa se emite gracias al apoyo del Grupo Viva, que trabaja por la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la empresa. También, desde luego, Fundación Irarrázaval, comprometido con la educación técnica. Gracias por habernos acompañado. Ahora cierro la verja de madera de mi jardín y mañana la vuelvo a abrir puntualmente a las 8 de la tarde para encontrarme con ustedes. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.